Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y como siempre estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos reflexionando sobre este pasaje maravilloso, excelente que Dios nos regala todos los días. Pero ya cuando lleva la hecho de los apóstoles, como me usean, de qué significa esto, el arresto de Esteban, en qué punto, ¿verdad? Nosotros estamos subrayando, hincando, mostrando, diciendo, Arbina lleva San Lucas, como me useñan de para que la comunidad pueda seguir creciendo. Miren, desde el capítulo 6, versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de las sinagogas llamadas de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumento frente a la sabiduría y el espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y llegando de improviso lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra el lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. Bueno, hasta ahí vamos a leer por ahora, después seguiremos el versículo 15. Lo importante es lo que hemos dejado ya, ¿verdad?, reflexionando en el curso anterior. Ustedes pueden mirar un poco ahí en nuestro canal, ¿verdad?, en lo que tenemos a través de YouTube y a través de las redes sociales, todo nuestro curso bíblico, Ñande Yarañe Nuevo Testamento, y en este caso, todas las últimas lecciones que tenemos sobre Hechos de los Apóstoles. Bueno, y decíamos aquí, queridos amigos, que se le presenta a Jesús, que es el mayor que Moisés prácticamente, palabras que son verdaderamente blasfemas, porque dice directamente para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. ¿Qué es lo que ellos estaban diciendo? Le acusan cosas porque Esteban claramente enseñaba que Jesús era mayor que Moisés. Jesús era Dios. Y estas son palabras blasfemas contra Dios. Jesús era mayor que el templo. Palabra blasfema
contra el lugar santo. Jesús fue el cumplimiento de la ley. Palabras blasfemas contra la ley. Jesús era mayor que sus costumbres y tradiciones religiosas. Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. También palabras blasfemas. ¿Se dan cuenta? Aquí por lo menos tenemos 4 elementos importantes de los que están acusando a Jesús. Hoy te ve caña, hoy te hilo, ñande yarareina, ¿verdad? Primero le están acusando, ¿verdad? Y Esteban como alter Christi, evidentemente, que vuelve a retomar estos 4 elementos, como el alter Christi, el otro Cristo, el que sigue las enseñanzas, el que se pone verdaderamente entonces a disposición del reino. Aquí le encontramos a Esteban. Bueno, Jesús era mayor que Moisés, eso es lo que presenta. Habían oído blasfemar contra Moisés y luego dice contra Dios. Jesús era Dios. Por lo tanto, son palabras blasfemas contra Dios. Jesús era mayor que el templo. Ay, ay, ay. A ver, se cayó. Ira lleva mayor que el templo, lugar de manifestación y la presencia del Shekinah, del Dios, del Arca de la Alianza que está presente aquí. Palabras blasfemas contra este lugar santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Destruyan este templo, que yo lo voy a levantar en 3 días. 46 años se necesitaron de ayuda en 3 días. Jesús fue el cumplimiento de la ley. Cumplimiento de la ley. Va y copia. ¿Qué es lo que va a venir aquí, verdad? A cumplir. Son palabras blasfemas contra la ley. No podés venir a decirme eso. No podés decirme que Jesús es el que sustituye ahora a la ley. O lleva hombopeajupaina. Hombopeajubaiteco anga vivía lleva desde Jesucristo que se entiende todo esto. Jesús era mayor que sus costumbres y tradiciones religiosas. Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. Esto también nos está hablando, esto también nos está diciendo, ¿verdad? Cosas muy interesantes para reflexionar, para pensar, para entrar sobre todo en lo esencial, en lo fundamental de lo que nosotros aquí estamos diciendo. Son elementos que renuevan, elementos ¿verdad? En la propuesta. Y esto es el cristianismo, ¿verdad? Y entonces, pero eso es presentando a Jesús que cumple todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Upeago las escuelas lo descubría. Upeago las escuelas las yaina. Upea la dicatuya ijicuay, ¿verdad? Porque para el judío en ese momento, imagínense, decir que Jesús sustituye a Moisés, pero más bigondé, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, ¿verdad? Jesús que sustituye a la ley, Jesús que sustituye al mismo templo, Jesús que dice y prácticamente sustituye a Dios, porque ay, vengo a Dios, y entonces esto les pone mal. Volvemos enseguida con más de Yarañi y Nuevo Testamento. Los días 19 y 20 de noviembre, el Papa Francisco viajará a Asti, en el norte de Italia, para celebrar el cumpleaños de su prima. El Papa es argentino, pero las raíces de su familia se remontan a la región italiana de Piamonte. Los únicos parientes vivos de su misma edad son su hermana María Elena, que vive en Argentina, y 2 primos en Italia. Aunque Francisco no ha visitado su Argentina natal desde que se convirtió en Papa, dice que habla con frecuencia con su hermana y está al día de la vida de sus sobrinos. Uno de ellos fundó una organización sin ánimo de lucro para ayudar a los pobres en Buenos Aires, inspirada en el mensaje del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013. El otro es sacerdote. La madre del Papa Francisco, Regina María Sibori, nació en Buenos Aires, pero sus raíces también son italianas. El padre del Papa Francisco, Mario Bergoglio, emigró a Argentina en la década de 1920. Había trabajado para una compañía ferroviaria en Italia y su abuelo era dueño de una tienda de alimentos en la ciudad que el Papa visitará próximamente. Anch'io sono nato in una famiglia di migranti. Mio papà, i miei nonni,
come tanti altri italiani, sono partiti per l'Argentina e hanno conosciuto la sorte di chi resta senza nulla. Anch'io avrei potuto essere tra gli scartati di oggi. Francisco también tiene una sobrina, Cristina, que trabaja como artista en España. Sus lazos familiares han influido en su pontificado. Por ejemplo, el Papa ha hecho hincapié en la necesidad de atender a los necesitados y a los inmigrantes. Ritengo molto importante che nel mondo di oggi i migranti diventino testimoni dei valori umani essenziali per una vita dignitosa e fraterna. Sono valori che voi portate dentro, che appartengono alle vostre radici. Una volta rimarginata la ferita dello strappo, dello sradicamento, voi potete far emergere questa ricchezza che portate dentro, un patrimonio di umanità preziosissimo. En Asti, el Papa Francisco pasará un tiempo con la gente de la ciudad natal de su padre y celebrará una misa en la catedral. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy que viene a nuestro encuentro nos anima, nos fortalece, nos ayuda y nos da todo lo necesario para que nosotros podamos hacer nuestro camino de salvación. Queridos amigos, hoy estamos leyendo el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 10 del 8 al 11. Yo, Juan, oí la voz que me habló nuevamente desde el cielo. Ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo corrí hacia el ángel y le rogué que me diera el pequeño libro y él me respondió, toma y cómelo, será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel. Pero cuando terminé de comerlo se volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo, es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Qué lindo entonces, queridos hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí en este libro que simbólicamente contiene toda la revelación del Señor, la palabra de Dios que es destinada para nosotros. Y aquí escuchamos y aquí vemos que esta palabra que se nos destina tiene, ya como se nos presenta, como dos sabores o dos situaciones que se nos presentan para nosotros como consecuencias en nuestra vida. Por una parte, es amarga. La palabra de Dios es amarga en el sentido que nos purifica. Upeago cuya ujaisha hina la poja lleva. Ella ya usea la pecha ante la poja, porque es algo que entonces se te vuelve un remedio amargo cuando lo estás probando. Andere usei, anda ya usei, a pecha go cuñande yarañe, porque ñandere no ñande ya y pues cuijanguay se peñandere a peja peñandere coea lleva. Ñamaña ponaja ya upea la ya ponas upea la ñande yara yerurase. Pero después las consecuencias. En cuanto a nosotros, queridos amigos, nosotros tenemos esa palabra de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, ciertamente que nuestra vida se vuelve dulce, dice aquí. El hablar de la dulzura, de la gracia, de la presencia del Señor, nos está indicando que es la consecuencia de una buena acción, es la consecuencia de una vida renovada, de una vida purificada. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñande yarañe ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación ñande yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, ñande yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. ñande yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, ñande yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. De lo imposible. Si esta boca te gritara, si te invocara este corazón, sé que lo escucharás. Dios, mi voz sube al cielo. Dios, actúa en mí, oh Dios mío, el hombre que espera en ti no es derrotado. Si creo estar perdido, miro al cielo y digo, Dios, sé que solo nada puedo. Dios, está en ti, porque eres fiel, eres mi Dios, sé que no me abandonarás. Si esta boca te gritara, si te invocara este corazón, sé que lo escucharás. Dios, mi voz sube al cielo.
creo estar perdido. Miro al cielo y digo, Dios, sé que solo nada puedo. Dios, todo lo entrego a ti. Oh Dios mío, yo espero en tu bondad. Tú haces prodigios, tú haces milagros. Actúa en mí. Solo nada puedo. Lo entrego a ti. Yo espero en tu bondad. Tú haces prodigios, tú haces milagros. Actúa en mí. Actúa en mí. Actúa en mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. En el Nuevo Testamento estamos reflexionando desde el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6, aquí sobre el arresto de Esteban. 4 elementos importantes, decíamos en el bloque anterior, un Jesús que sustituye, ¿verdad? La ley a Moisés, un Jesús que es considerado Dios, un Jesús, entonces sustituye el nombre de Dios o a Dios mismo, ¿verdad? El Jesús que sustituye también las costumbres. ¿Por qué? Porque dice que destruirá el templo, imagínense, y las costumbres. Fue entonces Jesús como cumplimiento y por lo tanto va contra la misma ley. Todos estos elementos, queridos amigos, nos hacen pensar y nos hacen entender qué es lo que Jesús primero trajo, pero ahora también nos hace entender, Eva lleva a Esteban la hombre guajina, va Eva la Esteban o guajina, y chubecuera. Por supuesto, Esteban nunca enseñó contra Moisés y contra Dios, pero su glorificación de Jesús fue tergiversada. Esteban nunca habló palabras blasfemas contra este lugar santo, el templo, pero no haría de él un ídolo como lo hacían muchos judíos de aquel día. Las palabras de Esteban fueron tergiversadas y falsas acusaciones fueron traídas en su contra. Bueno, entonces esto también es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Esteban, que no enseña, nunca enseñó contra Moisés. En realidad, eso, y nunca luego de por sí, ¿verdad?, se enseñó contra Moisés. En todo caso, lo que siempre se dijo es que Jesús, en este sentido, lo que da es cumplimiento a todo lo que Dios había prometido a través de lo que ya nos enseñó y nos trajo Moisés. Eso es lo que el cristiano está presentando, ¿verdad? Allí está el cumplimiento. Y miren que después tenemos pasajes maravillosos. Ya digo, ya estudiamos los sinópticos. Pepe ya se nos lleva, Pepe ya se lleva, tanto San Marcos, San Mateo, San Lucas, por ejemplo, el momento de la transfiguración, ahí aparece, por ejemplo, Moisés a la derecha, Elías a la izquierda, también sustituye, o mejor dicho, le da plenitud también a los profetas. La ley y los profetas ahora quedan solo, desaparecen. Son como dos muletas que siempre ayudaron
a caminar y a llegar a la meta. Con anga, ñande yara lo vive, ñande yara Jesucristo lo vive, lleva hoy coma gatupe ñande yara, e iba de lo icotaja. Es decir, el cumplimiento, el reino de Dios que se hizo presente, la propuesta, ¿verdad?, del Señor que se hace presente. Por supuesto, miremos, queridos amigos, Esteban nunca enseñó entonces así directamente contra Moisés, menos aún contra Dios. Al contrario, está hablando bien de Dios, porque dice que Dios jamás faltó a su fidelidad. A ver, bueno, ñande yara pejía huella, pero promete a huella con anga oye ya pojina, porque hoy potaguría ome ñande, y así no habla contra Dios, en todo caso contra la glorificación de Jesús. Entonces, que fue totalmente tergiversada, ¿verdad? La glorificación de Jesús de esta manera es totalmente tergiversada. No es entonces venir a sustituir, no es sustituir, sino que es darle plenitud. Es decir, esta es la manifestación. Aquí está Dios mismo que se manifiesta. O sea, es Dios mismo que está cumpliendo con aquello que había prometido. No es que le saca de escena, no es que le quite y dice, no, pea, peando vale, no, al contrario. Pero lleva después naabe mimagato. Upeago la ñande yara iba después naabe oye realizama oye yapomagato. Ñande yara Jesucristo lo vive. Y esto es totalmente diferente entonces, por lo tanto la glorificación de Jesús fue tergiversada en este sentido, que vienen también a echarle en cara, ¿verdad?, a Esteban por su discurso, por lo que Esteban está diciendo. Dice que blasfema, porque dice que Jesús sustituye a Moisés, o que blasfema porque Jesús sustituye a Dios mismo, o porque blasfema porque Jesús sustituye al templo, o porque blasfema porque Jesús entonces viene a sustituir todas las leyes y todas las costumbres. Y sin embargo, lo que aquí Esteban y toda la comunidad cristiana, los seguidores de Jesucristo, que son judíos, verdaderamente Jesús también es judío, la comunidad que lo está siguiendo son judíos, leen el Antiguo Testamento, saben lo que Dios había prometido, bueno, aquí está el reino de Dios, aquí está la realización, por eso es reino de Dios, reino de Dios. Hoy coma lleva peñan de yara y peñan de yara ya posee pero coma ve. Y bueno, entonces todo esto fue tergiversado en todo caso, ¿verdad?, cuando se le presenta así como una tergiversación directamente de una sustitución de Jesús a todos estos elementos esenciales de la tradición judía. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Desde la Jornada Mundial de los Pobres hasta Cristo Rey, la actividad del Papa Francisco durante esta semana que nos invita a discernir sobre los compromisos de la vida cristiana. La pace sia con voi. En la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco, en la misa que celebró en la Basílica de San Pedro, invitó a no dejarse engañar por magos y horóscopos, por profetas del desastre y populismos, a no dejarse vencer por la sordera interior y escuchar el grito sofocado de los más débiles, de los pobres, y a testimoniar el Evangelio de Jesús. Luego de la celebración de la misa, el Papa Francisco compartió el almuerzo con 1.300 personas de escasos recursos en el aula Pablo VI.
El Santo Padre recibió el 14 de noviembre en audiencia a los miembros de la red de farmacias Apoteca Natura y los animó a seguir aportando al crecimiento de una economía diferente, centrada en la persona y el bien común. Hoy no se nos permite permanecer neutrales. Hay que elegir, porque el grito de la tierra y el grito de los pobres exigen responsabilidad, responder. La cultura del consumo y del descarte está muy extendida y condiciona muchos de nuestros comportamientos cotidianos. Y también la cultura del cuidado se expresa en muchas pequeñas y grandes elecciones, que cada uno está llamado a hacer según el papel que ocupe. Antes del Juego por la Paz, promovido por el Movimiento Pontificio Internacional Escolas Ocurrentes, en el Estadio Olímpico de Roma, el pontífice recibió a los futbolistas en el Aula Pablo VI y los invitó a sembrar semillas de fraternidad en medio de un mundo en guerra. Pequeñas semillas de paz en un mundo de guerras, destrucción y donde las mayores inversiones son para la industria armamentística. Así define el Papa el Partido de la Paz, el evento promovido por Escolas Ocurrentes que llega a su tercera edición. En su catequesis de la audiencia general de esta semana, la octava del ciclo sobre el discernimiento espiritual, el Papa Francisco se refirió al estado de desolación espiritual que lleva a una sacudida del alma y dijo que no hay que evitarlo porque sin sentimientos somos inhumanos. Se trata de una oportunidad para crecer en la vida. Riprendiamo oggi le catequesi sul tema del discernimento. Retomamos las catequesis sobre el tema del discernimiento. Hemos visto lo importante que es leer lo que se mueve dentro de nosotros para no tomar decisiones apresuradas en la ola de la emoción del momento, solo para arrepentirnos cuando ya es demasiado tarde. Vemos qué pasa y luego tomamos las decisiones. En este sentido, también el estado espiritual que llamamos desolación puede ser cuando el corazón está todo oscuro. Puede ser una ocasión de crecimiento. De hecho, si no hay un poco de insatisfacción, de tristeza saludable, una sana capacidad de habitar en la soledad, de estar con nosotros mismos sin huir, corremos el riesgo de permanecer siempre en la superficie de las cosas y nunca tomar contacto con el centro de nuestra existencia. La desolación provoca una sacudida del alma, mantiene despiertos, favorece la vigilancia y la humildad y nos protege del viento del capricho. Son condiciones indispensables para el progreso de la vida. Son condiciones indispensables para el progreso de la vida y, por lo tanto, también para la vida espiritual. Una serenidad perfecta, pero aséptica, sin sentimientos, cuando se convierte en el criterio de elecciones y comportamientos, nos hace deshumanos. No podemos no hacer caso a los sentimientos. Somos humanos. El sentimiento es una parte de nuestra humanidad. Y sin entender los sentimientos, seremos deshumanos, sin sentimientos, incluso seremos indiferentes al sufrimiento de los otros e incapaces de acoger el nuestro, sin considerar que tal perfecta serenidad no se alcanza por este camino de la indiferencia, esta misma distancia aséptica. Yo no me mezclo en las cosas, tomo distancia. Esto no es vida. Esto es como si nosotros viviéramos en un laboratorio, cerrados. Para muchos santos y santas, la inquietud ha sido un impulso decisivo para dar un giro a la propia vida. Esta serenidad artificial no va. Sí va la sana inquietud, el corazón inquieto que busca
que busca el camino. Es el caso, por ejemplo, de Agustín de Hipona, o de Edith Stein, o de José Benito Cotolengo, de Charles de Foucault. Las elecciones importantes tienen un precio que la vida presenta, un precio que está al alcance de todos. Es decir, las elecciones importantes no vienen de la lotería. Tienen un precio y tú tienes que pagar ese precio. Es un precio que tú tienes que hacer con tu corazón, un precio de la decisión, un precio de llevar hacia adelante un poco de esfuerzo, pero no es gratis. Pero es un precio que está al alcance de todos. Y nosotros todos tenemos que pagar esta decisión para salir de ese estado de la indiferencia. El estado de la indiferencia nos hace estar tristes. Y la desolación es también una invitación a la gratuidad. Este domingo el Papa Francisco celebrará la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo en la Catedral de Asti, en la región Piamonte del noroeste de Italia, donde también se encontrará de forma privada con algunos miembros de su familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. En noviembre, Ñande Yara Ñe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET.
de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, sobre el arresto de Esteban. Y hablábamos en el bloque anterior que se presenta sobre todo a Esteban, parece como si él estuviese cambiando o sustituyendo a Jesús, que sustituye, pero sin embargo Jesús nunca enseñó, decíamos, contra Moisés o contra Dios o contra el templo o contra las leyes, ¿verdad? De esta manera, lo que estos vienen a soliviantar es para decir de una manera tergiversada la glorificación de Jesús. Esteban nunca habló palabras blasfemas contra el lugar santo, contra el templo. Nunca, nunca. Pero no haría de él un ídolo como lo hacían muchos judíos de aquel día. Entonces eso también. En todo caso, homogendao ayepa. Y ponajinan ba ella bañandeña ñemoibaena ante estos elementos esenciales y fundamentales de nuestra religión, de lo que Dios tiene y Dios utiliza para manifestarse. Entonces las palabras de Esteban fueron también tergiversadas y falsas acusaciones fueron traídas en su contra, ¿verdad? Las palabras de Esteban, totalmente tergiversadas, falsas acusaciones y todas estas falsas acusaciones que son traídas en su contra. Ahora, cualquier clase, ¿verdad?, de palabras que Esteban usó que dieron lugar a la acusación de que había dicho que Jesús destruiría el templo, seguramente entendía y exponía el significado interior de las palabras del mismo Jesús. Entonces, entiéndanlo bien esto, porque Ñandecoya es, y la verdad, esta es la prolongación. Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio que escribe Lucas, y por lo tanto ahora está poniendo al tapete frente a la comunidad lo que nosotros tendríamos que hacer como comunidad. Y entonces por eso cualquier clase de palabras que Esteban utilizó que dieron lugar a la acusación de que había dicho que Jesús destruiría el templo, vayan entendiendo, entonces ellos están queriendo acusar de cierta manera que Jesús destruiría el templo. Entonces entendía y exponía el significado interior de las palabras del mismo Jesús. El Alter Christi, la comunidad cristiana, ellos que están entendiendo, este es el nuevo templo. Es por este camino que nosotros ahora tenemos que entender que Dios ha cumplido con su promesa. Si ustedes lo piensan bien y si lo miramos bien, queridos amigos, entonces el cristianismo lo que está haciendo es un liberarse totalmente, ¿verdad? Liberarse de ciertas reglas, de ciertos ritos. A pesar de que el hombre, si vamos a entrar desde un sentido de estudio antropológico, el hombre siempre necesita, ¿verdad?, de los signos. Eso podemos entenderlo de un estudio semiótico también, ¿verdad? O sea, los signos son importantes. Ñandeña Hendú, Ñandeña Jesá, Ñandeña Pocoana, estos son los ritos, Ñandeña Motimboana, y todo esto tienen significados, ¿verdad? Significados. Son elementos importantes en el sentido antropológico del hombre porque somos seres simbólicos, es decir, nos movemos a través del lenguaje, a través de los símbolos. La simbología es esencial y fundamental. Bueno, pero atención, aquí entonces, cuando el cristianismo está entrando justamente por eso, se dice esto es una blasfemia, ¿verdad?
cuando estamos tocando algo esencial y fundamental dentro de la simbología del judaísmo. Porque aquí entonces, en Jesús, se está realizando y se está planificando lo que Dios había dicho, ¿verdad? Pero el problema es que ahora cambia, ¿verdad? Toda esa simbología que estaban utilizando los judíos, lo que hace el cristianismo, lo que hace Jesús es liberarnos justamente de las ataduras. Atención, nos ayuda a liberarnos de aquellas ataduras que simplemente nos dejan aferrados a ciertos ritos, a ciertas repeticiones o a ciertas prácticas piadosas. Porque todos nosotros, claro, por el hecho de nuestra condición antropológica, es decir, nosotros que necesitamos manifestar de una o de otra manera nuestro ser y de entender, de razonar y de vivir a través de los símbolos, esto también puede ser peligroso para nosotros, ¿verdad? Porque ya digo, que tú ahí, estado en la pecha, ya pues está simplemente en los ritos, ya pues está simplemente en las situaciones, ¿verdad? Concretas, ¿verdad? De nuestra vida simplemente. Entonces aquí tenemos que hacer un paso, aquí tenemos que seguir caminando, aquí tenemos que seguir dando elementos fundamentales, lindos, ¿verdad? Que en la vida nos pueda ayudar a nosotros a salir verdaderamente, pero a no aferrarnos y quedarnos simplemente en signos que después se vuelven signos vacíos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis volvemos al tema del discernimiento y hoy hablamos de la desolación. Es un estado de la vida espiritual en el que se experimenta insatisfacción, tristeza y soledad. Dios no responde, parece estar alejado, no sentimos los gustos en la oración que antes percibíamos. Y esto, lejos de ser un mal, es algo benéfico que nos ayuda a crecer, a mantenernos alerta y a ser humildes, disuadiéndonos de buscar a Dios en nuestra satisfacción. Como vemos en la vida de los santos, esta prueba puede dar un impulso a nuestra vida. Por el contrario, querer siempre vivir una serenidad ascéptica nos hace caer en una indiferencia inhumana. La desolación es también una llamada a la gratuidad, a no buscar jamás la gratificación emotiva. Esta es la base de una relación auténtica y madura con Dios y con los demás. Nos lleva a aceptar al otro por sí mismo, no por lo que me aporta o por interés. Si captamos en profundidad la humanidad de Cristo como puerta del cielo, podemos llegar a preguntarle, ¿cómo estás? Aprendiendo a amarle precisamente en su sufrimiento y su soledad y hacerlos nuestros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús crucificado, despojado de todo, que clama a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que nos ayude a seguirlo también en la desolación, dándonos una fe sólida, una esperanza inquebrantable y una caridad capaz de abandonarse incondicionalmente a su voluntad. Muchas gracias. Domino Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país
evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento, y estamos con este capítulo maravilloso, el capítulo 6, desde el versículo 8, que nos habla del arresto de Esteban. Nosotros hablábamos de todo lo que significa la blasfemia, sería aquí como se presenta, ¿verdad? Y por eso le están condenando a Esteban, porque lleva a Jesús que viene a sustituir a Moisés, Jesús que viene a sustituir el templo, Jesús que viene a sustituir las leyes, en fin, todo es sustitución, y en realidad, cuando la comunidad cristiana comienza a pensar y a repensar la acción de Dios a través de Jesucristo, de su Hijo enviado en medio de nosotros, no es para sustituir, ¿verdad?, sino que es para darle cumplimiento. Ese reino de Dios tan añorado, ese reino de Dios tan esperado, ahora se cumple a través de la persona de Jesús. Eso es lo que viene a decirnos, no a una sustitución. Bueno, nosotros en esta reflexión encontramos también, viendo que varios comentaristas implican o claramente declaran que el punto del mensaje de Esteban, que Jesús supera al templo y su adoración local, era una doctrina que los mismos apóstoles rehuían de proclamar. Los mismos apóstoles. Eso que estábamos diciendo anteriormente, no viene a sustituir. No viene entonces aquí, ¿verdad?, con esta doctrina de que Jesús supera, ¿verdad?, el superar, el ir más allá, dejar de lado. ¿Por qué? Porque el judaísmo de por sí entonces es la base y es el fundamento de la vida cristiana. Es la base entonces de este caminar y de este entender del cristianismo. Ñandeyara lleva ñande apituku ina poco ñandere ina ñandere no hina lleva catujanguella ñandea veije
Coriguasuya, Yayatepecá, Yajecaña, Mongué, Apeya. Lo elemental y lo fundamental podamos encontrar aquí nosotros, ¿verdad? Aquí y ahora, ahí dice la gente, ¿verdad? Entonces, implica, ¿verdad?, claramente que el punto del mensaje de Esteban era una doctrina que los mismos apóstoles rehuían de proclamar. Este es especulación sin fundamento, ¿verdad? Porque muchos, ¿verdad?, es como que quieren decir eso. El valor demostrado por los apóstoles es prueba innegable de que ellos no reservaban ninguna verdad por razón de miedo a que fuera demasiado controversial o peligrosa. Entonces no se quedan, ¿verdad?, simplemente en decir esto. Entonces los apóstoles verdaderamente están apuntando a lo mismo, ¿verdad? No es algo que va en contra de, sino que estamos hablando más bien de una realización y planificación. San Mateo, me parece que nosotros que hemos ya estudiado, hemos leído nuestros cursos anteriores, yo les invito a seguir mirando, ir un poco hacia atrás, ver todo lo que nos anima a entender y a conocer, ¿verdad?, de San Mateo, San Lucas, etc. Nosotros ahí encontramos y vemos algo muy interesante y muy lindo, ¿verdad? Porque San Mateo pone en boca de Jesús y dice luego, yo no vine, ¿verdad?, a hacer desaparecer o a decir que nada sirve el Antiguo Testamento, sino que yo vine a darle cumplimiento. Ni un punto de una I, ni una coma. Entonces, yo no vine aquí a sustituir, ¿verdad? Yo no vine a sustituir, sino que a darle cumplimiento. Todo lo que el Señor había prometido, entonces se está realizando, y esto es lo que el discurso, de cierta manera, de Esteban no está presentando aquí. Entonces, en el versículo 15 después, continúa, ¿verdad? En el 14 decíamos nosotros, le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que a ellos les preocupa, ¿verdad? Eso es lo que ellos están como buscando. Entonces son, atención, las mismas falsas acusaciones contra Jesús son ahora lanzadas contra Esteban, es decir, contra los discípulos de Jesús, y también son parecidos los resultados de ambos procesos. Son parecidos los resultados de estos procesos. La diferencia está en los medios del castigo infligido a uno y a otro. A Jesús, la crucifixión. A Esteban, la lapidación. O lapidación, o un bepotillo, ¿verdad? Y entonces esto es lo que encontramos nosotros aquí. En la crucifixión, o sea que la conclusión, o sea, termina. Los dos terminan de la misma manera. Alter Christi, otros Cristos. Y aquí entonces, desde el versículo 15, después ya viene la consecuencia. Después de todo esto que el cristiano, nosotros, Esteban, los Estebanes ya lleva, que somos nosotros. Entonces vamos a concluir diciendo el rostro de Esteban cuando fue acusado. ¿Cuál fue este rostro de Esteban? Bueno, quedamos con esta pauta interesante que seguiremos desarrollando nosotros en nuestros cursos bíblicos de los próximos días. Les dejo la bendición del Señor y que se sientan siempre en este camino, en este deseo, así como Esteban, de seguir anunciando a Jesucristo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.